Dios te bendiga en este día glorioso que el Eterno nos regala. Comparto contigo una palabra en este día, en Romanos 7:7, donde dice la palabra de Dios en el nombre del Señor de la manera siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Padre, gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, porque nos da la oportunidad de poder adorarte y de poder venir ante tu palabra para tratar un tema importante y posiblemente delicado en estos tiempos, pero te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad. Danos la sabiduría, la capacidad para poder hablar del mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema que quiero tratar contigo en este día es el siguiente. ¿Es vigente la ley en la actualidad? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra en este día. Ya hemos leído un pasaje importante donde el apóstol Pablo nos dice que él no conoció el pecado sino por la ley. En este pasaje dice que si la ley no dijera no codiciarás, él no hubiese sabido que codiciar es pecado. Por lo tanto, él conoció el pecado porque estaba escrito, y el conocer la palabra, el conocer lo que sabemos de Dios, lo que nos dice la palabra de Él, nos hace responsable de guardarla o de no hacerlo de igual manera. Entonces en este día iniciamos esta breve exhortación. ¿Qué escoger? ¿La ley o la gracia? Vamos a ver. La ley no es más que la aprobación de lo que se debe o no hacer. Es la aprobación de lo que se debe o no hacer. Las leyes están establecidas para cumplirse. Ahora, la palabra de Dios dice que aquel que no la infringe no tiene miedo de la misma, porque no se hace culpable. Es por eso que el Señor quiere que nosotros estemos siempre en la disponibilidad de obedecer su santa y bendita palabra. Hay una ley que nunca dejará de existir, nunca dejará de tener efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la ley que el Dios mismo escribió con su dedo y le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí. Es la ley de los 10 mandamientos que conocemos como el Decálogo. Esa ley está vigente aún hoy, seguirá vigente mientras estemos aquí en la tierra, porque esa ley nunca dejará de ser. Están los mandamientos básicos para que el creyente pueda tener una vida plena y agradable delante de la presencia del Señor. Ahora bien, ¿cuáles son las leyes que nosotros podríamos decir hoy que han sido eliminadas? Bueno, son las leyes rituales y, ¿por qué no?, las leyes ceremoniales. Las leyes rituales consistían, ¿verdad?, en el sacrificio de animales para el perdón del pecado del pueblo. Las leyes ceremoniales eran aquellas que en el mismo sacrificio, ¿verdad?, se hacían aquellos actos religiosos de ceremonia para completar lo que era el sacrificio de los animales. El Señor quiere que tú y yo entendamos que esos sacrificios ya no son necesarios para nosotros en el día de hoy. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 de Levítico, donde nos habla que el pueblo llevaba machos cabríos, cordero, cada año para ser sacrificado por el pecado de cada uno de ellos, por familia, de manera individual. Ellos lo hacían porque Dios lo había establecido en ese momento. Dios quiere que hoy nosotros entendamos que Jesús mostró su gracia, que es un favor inmerecido,
Nosotros no merecíamos el favor que Cristo mostró por nosotros. Ese sacrificio de morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados, nosotros no lo merecíamos, de verdad que no. Él pagó el precio para que fuésemos perdonados a través de un sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, morir en la cruz del Calvario, una muerte cruel, indigna de Jesús, porque Él era perfecto. Él llevó todo el pecado que nosotros teníamos para que el Señor nos liberara, para que el Señor nos salvara, para que el Señor pues nos redimiera a través de esa gracia, de ese favor que Jesús mostró. En Hebreo capítulo 10 vemos todo lo que el Señor decía, ¿verdad? Y hacía o exigía que se hiciera, es la palabra correcta. El Señor exigía que se hicieran todas estas cosas de sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. Mas sin embargo, Cristo viene y elimina todo ese protocolo, todo ese ritual, para que hoy nosotros, con venir a Jesús y pedirle que nos perdone, somos absueltos. Pero ahora bien, debemos mantenernos confiando, debemos mantenernos en la brecha, debemos mantenernos obedeciendo, honrando a Jesús en todo lo que Él pide de nosotros. Alabado sea el Señor. Ya hemos dicho en otro video que hoy nosotros lo que necesitamos es acercarnos a Jesús, porque el Cristo de la gloria, al pagar el precio por nuestros pecados, nos exoneró, cambió todo el panorama pasado y ahora nos permite ir directamente ante el lugar santísimo a pedir perdón por nuestros pecados. Concluyo en este breve mensaje que Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 al 34, donde Jesús fue a ser bautizado, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y Jesús estaba caminando por allí y vio a Juan, Juan lo vio a él, y allí se dio aquel gran encuentro, un encuentro grandioso, emocionante, donde Juan pudo en el espíritu, como era un profeta de Dios, ver que el que se acercaba a él era alguien de mucho valor, de mucha importancia, sobre todo el Dios mismo que estaba frente a él. En esta mañana, en este día, en esta tarde, Dios te invita a acercarte y que no te fijes en las leyes rituales y ceremoniales, sino en la ley divina, donde la palabra de Dios dice: no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Todos estos mandamientos, sobre todo, ya hemos dicho, ¿verdad?, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en el día de hoy? Si es vigente, está vigente la ley hoy. Bueno, la ley moral sí, pero la ley ceremonial no. Por lo que no estamos obligados a guardar la ley ceremonial ni ritual, sino la ley moral que Dios mismo estableció a Moisés en el inicio de, ¿verdad?, aquella gran congregación donde se comenzaron a hacer los primeros ritos y sacrificios, ¿verdad?, para que el pueblo tuviera leyes establecidas y pudiera caminar directamente en la brecha con Dios. Dios te guarde en este día. Si gusta, ¿verdad?, acercarte al Señor, no tiene que ser, ¿verdad?, con una oración que yo haga, ni cualquier otro pastor. Con tú ir ante la presencia del Señor y decirle: perdóname, yo necesito de ti, ayúdame a vencer. Con eso Dios te perdona y te limpia de todo pecado, porque ya el sacrificio por ti fue hecho por Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.